¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis en esta edición 2018. Una serie de programas en la que a través de diferentes temas, de diferentes invitados también, tratamos de acercar hasta usted la evolución que ha tenido la forma en que nos comunicamos a través de los medios masivos, cómo la tecnología ha impactado precisamente en la producción de contenidos y en la manera en que se le ofrecen hoy por hoy a las audiencias, la forma también en que las audiencias hoy se comunican con quienes son generadores de contenidos, por no hablar de la propia producción que se hace desde las audiencias. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es relativamente reciente, ya nos lo contarán nuestros invitados, pero sin duda alguna ha sido una herramienta que nos ha ayudado a poner sobre la mesa herramientas para que la audiencia verifique, si, bueno, a través de ellos que son verificadores, si un contenido es real o no. Vamos a la siguiente introducción. Fact-checking. ¿Y quién verifica a los verificadores de noticias? El fact-checking, o la verificación de hechos, es una práctica periodística nacida en los Estados Unidos durante 2007. En México, la primera iniciativa de fact-checking que tuvo trascendencia mediática fue Verificado 2018, el cual tuvo como fin combatir la desinformación y las noticias falsas durante las pasadas elecciones presidenciales. No obstante, ¿quién los verifica? Dogma es lo que no se discute. En el periodismo y en las democracias, ¿son válidos los dogmas? ¿Quién verifica a los verificadores de noticias? Este es nuestro tema. Veamos ahora quiénes son nuestros invitados. Elodie Martínez, periodista por la Universidad ORT de Montevideo. Trabaja desde 2008 para la AFP, donde se desempeñó como editora de texto, infografía y video, corresponsal para Uruguay y coordinadora multimedia. Actualmente es responsable de las redes sociales de la agencia en español y del proyecto de fact-checking en América Latina. Nuria Fernández García, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, además de doctora en Comunicación y Periodismo, investigadora y asesora en el área de comunicación política y la relación entre fake news, periodismo y política. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona como técnica en la alcaldía del mismo. Ángel Plasencia Cárdenas, periodista, productor de AJ Plus Español, periodista y productor de video. Trabajó en Reporte Índigo, El País América y Verificado 2018. Ha trabajado en fact-checking y en temas de política, cultura y violencia en México. Tiene una maestría en periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de escuchar a nuestros invitados, permítanme invitarlos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, en Facebook y también a través de Instagram en @tvmorfosis. Nuestro hashtag TVMorfosis, nos pueden enviar un mensaje también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Todo un tema, así que yo ya muero de ganas por empezar. Y si nos permites, Ángel, vamos a empezar con Nuria Fernández. Ya tuvimos oportunidad
oportunidad de saludarnos el año pasado también en este mismo espacio, así que un gusto volverte a recibir, volvernos a encontrar. Y Nuria, quizá valdría la pena contextualizar un poco qué pasa con este fenómeno, con esta herramienta del fact-checking, antes de que nuestros invitados ya desde la práctica nos lo cuenten. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Belén. Un placer estar aquí de nuevo en esta ciudad con todos vosotros. Y lo que pasa con el fact-checking, ¿por qué ha crecido? ¿Por qué estamos hablando ahora mismo de los chequeadores de noticias y demás? Yo creo que hay una cuestión muy interesante, que es la preocupación que tenemos ahora mismo por todo lo que son las fake news. Y un dato que es muy interesante y que yo creo que a nivel local podemos decir que muestra cómo esta preocupación ha ido en aumento es que precisamente en este mismo espacio, el año pasado, hablamos de las fake news durante un único debate. Hablábamos sobre innovación de los informativos en la sociedad digital y una de las mesas debatimos sobre las fake news. Y este año las fake news es el tema principal. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué ha pasado durante estos últimos, yo no hablaría 5 años, quizás únicamente 3, 4 años para que estemos en este punto y dediquemos todo este espacio a hablar de fake news y esta mesa en concreto a hablar de fact-checking. Yo he traído un mapa que, si me lo permiten mostrar. Claro, lo podemos ver los compañeros. Por favor, producción. Lo podemos correr directamente desde el iPad. Ahí está. ¿Ahora está? Este mapa, ¿sí? ¿Se puede ver? Ahí está. De acuerdo. Este mapa que lo elabora el News Reporters Lab es una actualización de las organizaciones de los fact-checkers disponibles, activos en este momento. Y ellos tienen ahora mismo 162 fact-checkers que están activos. Esto ha sido un espectacular aumento en los 4 últimos años, puesto que se ha triplicado el número de organismos que se dedican, instituciones que se dedican a chequear todo lo que son las noticias en los medios. Dividen los fact-checkers en 2. Los que son creados para un evento en concreto, como me imagino que fue verificado 2018, normalmente son unas elecciones, y otros que ya tienen una estabilidad y que se dedican a ir chequeando pues rutinariamente. Además, dentro de estos organismos están aquellos que son organizaciones independientes, instituciones independientes, y aquellas otras que dependen ya de un medio tradicional ya consolidado. ¿Sí? Voy a intentar mostrar un poco qué hay de unos y de otros. Me quiero parar aquí porque además las fake news también han preocupado en diferente grado a otros organismos. Y en una de las mesas anteriores alguien comentaba, creo recordar, sobre si hay que legislar o no habría que legislar sobre ello. Ha habido países, instituciones, la Unión Europea, la Comisión Europea ha elaborado un informe, y países que se han preocupado también por el tema de las fake news. El debate existe. ¿Hasta qué punto un gobierno puede legislar sobre lo que es correcto, no es correcto? ¿Dónde está el límite de la censura cuando viene además de poderes ejecutivos? Lo dejo aquí, seguramente se debatirá más adelante. Después también está el papel de las plataformas. Las plataformas también se han preocupado en el momento en el que han sido criticadas por toda la cantidad de fake news que se estaban produciendo y que se estaban viralizando en sus plataformas, han tomado medidas. ¿Son suficientes las medidas que toman las plataformas? ¿Podemos confiar en ellas? Puesto que recordemos que las noticias falsas en plataformas, en redes sociales, se viralizan con mucha más rapidez que las noticias reales, y que estas plataformas viven de la publicidad que los clics a noticias generan, con lo cual todo esto genera un debate sobre hasta qué punto las plataformas como Facebook, YouTube, Twitter van a tomar medidas
para paliar o para atajar el tema de las fake news. Luego están el fact-checking de instituciones independientes. La más antigua, que lleva funcionando creo que 27 años, sería Snopes, pero después han aparecido otras, especialmente a raíz de las elecciones norteamericanas, y Donald Trump, pues que es un tesoro, es un filón para todo aquel que quiera chequear declaraciones. Dejo aquí más. Tendríamos Verificado, tenemos en España Maldito Bulo, que también tiene bastante éxito. Después, bueno, tendríamos en el ámbito anglosajón, hay muchísimas, creo que es donde más se concentran las organizaciones de fact-checking, y después tendríamos fact-checking y medios, que son aquellos medios que ellos mismos crean unas plataformas para chequear la información que no tiene por qué ser la información que ellos han creado, sino información, declaraciones, normalmente de políticos y demás. Tenemos a Le Monde, aquí tenemos también unas imágenes del País. Después tendríamos también The Wall Street, Journal, The Guardian, y etc., o The New York Times, que se ha tomado muy en serio todo el tema de las fake news, y también está haciendo una campaña, además la ha utilizado para hacerse autocampaña de cómo hacer buen periodismo, cómo tiene que hacerse un buen periodismo. Ha generado más transparencia, yo creo. The New York Times, desde que empezó todo el debate sobre las fake news, ha llevado una campaña en la que habla mucho de la elaboración de las noticias, de cómo elabora las noticias, de las fuentes que utiliza. Y luego, además, pues todo esto ha hecho un marketing de ello, como puede hacer cualquier otro medio, pero ha hecho un marketing de esta búsqueda de la verdad y de intentar tener esta marca de que nosotros sí que buscamos la verdad y queremos ofrecérsela, pues para ganar suscriptores. Y de hecho hay un libro muy interesante de Ismael Nafría, que estuvo aquí el año pasado, sobre el New York Times, y sobre cómo su estrategia ya no está en buscar publicidad y buscar beneficios en la publicidad, sino que se basa más en los suscriptores, en que la gente pague por obtener una información veraz, que yo creo que es también hacia donde podemos ir hacia donde tiene que ir el periodismo. La cuestión que yo también querría comentar aquí también con los compañeros es por qué se comparten las noticias, porque son válidas las plataformas de verificación. Si es así, a mí me gustaría mostrar este dato, y es que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos hubo un 16% de personas que compartieron noticias falsas sin saber que eran falsas. Pero era muy interesante en estos datos que aporta el Pew Research Center que un 14% compartió noticias falsas sabiendo que eran falsas. Y yo creo que aquí es donde podemos ir también un poquito a trabajarlo, porque hablamos de alfabetización mediática, que es muy interesante, pero yo creo que también un componente cívico, porque la gente sí que sabe distinguir lo que es falso y de lo que no es, pero está compartiendo, aun sabiendo que hay noticias que son exageradamente falsas, que entienden que son falsas, las comparten porque entran dentro de su mundo, de sus creencias o ideología. Claro. Nuria, que nos das pie para luego hablarlo también con nuestros invitados. Estamos hablando de personas que comparten información en la red, pero ¿qué pasa con gobiernos que ofrecen datos que no son falsos? Y es ahí donde entra casi que particularmente, no específicamente ni exclusivamente, la función de quienes hoy aquí nos acompañan. Elodie, coordinadora de redes sociales de Factual, esta unidad que se crea dentro de la Agencia Francesa de Noticias, por cierto, una de las agencias más antiguas en el mundo, 1835, si no tengo mal el dato. Por ahí. Tenemos que chequearlo. Bueno, tendremos que verificar el dato. Pero esta unidad, ¿cuándo se crea al interior de la agencia y por qué se crea, Elodie? Hubo una primera experiencia en 2017 con una plataforma que se llamó Crosscheck, que es similar a Verificado o Comproba en Brasil, que se formó como una coalición de varios medios.
en periodo electoral, para justamente porque todos sabemos que en ese periodo se genera como un pico de proliferación de falsas noticias, con lo cual se armó esa estructura Crosscheck y posteriormente la agencia decidió lanzar su propio servicio de fact-checking que cumplió el 22 de noviembre un añito, en francés, y decidimos lanzarlo en español y en portugués en junio pasado. Fue justito antes de las elecciones en Colombia y en México, con lo cual llegamos un poquito sobre el pucho, como decimos, para ser parte de Verificado, pero sí formamos parte de Comproba en Brasil y fue una experiencia súper enriquecedora de ver cómo los medios no competían, sino que compartían las fuentes, compartían resultados de averiguaciones técnicas, avances en la investigación del origen de cada fake news, y eso fue muy esperanzador porque nos dimos cuenta de que éramos muy fuertes a la hora de trabajar juntos. Se trabajaba muy rápido y se lograban resultados impresionantes. Que ahí entra otro fenómeno que lo debatíamos también, o hablábamos, el periodismo colaborativo, que ya nos contarás, Ángel, lo que han hecho ustedes acá en México, pero Elodie, antes de pasarle la voz a Ángel, ¿cuáles fueron las primeras investigaciones que ustedes hicieron y qué fue lo que encontraron? Cuéntanos, por ejemplo, un caso donde la información que ustedes investigaron resultó falsa. Son la mayoría. Tenemos muchos artículos publicados en el blog en estos 6 meses. En el blog se llama AFP Factual. Que por cierto hay que invitar a nuestra audiencia, vale la pena revisarlo. Sí, ¿no? Los invitamos a visitar ese blog que tiene esos 6 meses. Tenemos en el equipo de AFP un verificador, una verificadora en México, uno en Bogotá y un periodista en Río, que los 3 se encargan de verificar contenidos específicos de esos 3 países, pero también según, digamos, lo que se vaya compartiendo mucho en sus respectivos países, también pueden poner la atención en material que no forzosamente sea del propio país, sino que se ha vuelto viral en Colombia, en México o Brasil. Ya nos contarás de algunos casos. Ángel Plasencia, a ver, primero, Tapatío, ¿cierto? Sí. Tapatío, que ya nos contabas un poquito antes de entrar un poquito de tu historia, con una trayectoria muy importante en el país, luego también con experiencia en Reporte Índigo acá en México y ahora en Verificado 2017, pero también como productor en Al Jazeera en español. O sea que, bueno, mucha experiencia en torno a estos medios. Pero cuéntanos sobre Verificado, cómo nace, quiénes están participando, qué han hecho al interior de Verificado. Sí, mira, Verificado nació como una iniciativa de varios medios colaborativa, liderada por AJ Plus Español y también Animal Político, y decidieron ponerse de acuerdo con Pop-Up Newsroom, que participó en todas estas iniciativas en otros países de elecciones, en las que se hicieron proyectos que eran exclusivamente para los procesos electorales, y lo que buscaban era dar un poco de, pues, revisar todos los discursos de los políticos, de los candidatos, de la información que estaba circulando en redes sociales, porque tú sabes que las elecciones, pues el pico de información falsa sube muchísimo. Entonces nació exclusivamente para las elecciones y al final fueron varios los medios que fueron llegando. Al final terminaron siendo más o menos 90 medios mexicanos los que estaban integrando esta plataforma, y se hacían como en 2 partes, ¿no? Una parte era como la mesa meramente redacción, que era fact-checking y verificaciones de texto y de notas y de discursos y demás, y había otra mesa multimedia que era en la que estábamos más la gente de AJ Plus Español, que revisábamos sobre todo contenido multimedia, videos, fotografías falsas, ¿no? Que hubo en estas elecciones bastantes. Me gustaría decir que me llamaba la atención el título de esta mesa, porque es como
¿Quién verifica a los verificadores? Porque en verificado hubo mucho este lema de ¿quién verifica verificado? ¿No? Y se hizo como muy famosa esta frase porque decían, bueno, al final, ¿quién determina qué flujo de información sí revisar, qué es importante, qué no? Bueno, obviamente en el proceso de estar definiéndonos como, pues como proyecto, fueron surgiendo como todos estos estándares de qué tanto la información importa replicarla para verificarla o qué tanto vale la pena desecharla, ¿no? Había cosas que la verdad es que por el rango de viralización o por la cantidad de personas a la que alcanzaba, no valía la pena revisar, ¿no? Porque eran mínimas, ¿no? Pero luego cuando veíamos ciertos estándares, ¿no? De videos de más de 200,000 reproducciones o más de 2,000 veces compartido, cosas por el estilo, hacíamos ciertos rangos para definir qué es lo que importa decirle a la gente si es en realidad esto tiene que verificarse y qué es lo que no, ¿no? Porque al final también es un poco replicar la información falsa, ¿no? Cuando uno, yo qué sé, te llega una cadena por WhatsApp que nada más te la compartió 2, 3 personas, igual, pues lo único que haces al verificarla es darle propagarla importancia. más, ¿no? Claro. Entonces, sí, obviamente hubo como todo este debate y justamente lo interesante fue en el proceso ir viendo cuál era también el rol participativo de los demás medios, porque se hizo mucho este asunto colaborativo en el que la gente no solo nos enviaba como información para que verificáramos, porque hubo un WhatsApp en el que recibíamos información directamente, sino que también nos enviaban por Twitter muchas cosas. De hecho, la mayoría del flujo de información y el crecimiento de verificado fue en Twitter, en Facebook también, pero Twitter fue la plataforma que yo creo que despegó muy rápido yo creo 2 semanas que verificado, a las 2 semanas de que había sido anunciado el proyecto y demás, ya había llegado a muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, creo que eso fue como parte crucial, el que la gente estuviera alimentando con información que recibía de las elecciones y bueno, básicamente ese fue el trabajo. Claro. Meramente electoral. Ajá. Para nuestra audiencia que quizá no está tan familiarizado con estas herramientas, quizá valdría la pena, Ángel, Elodie y también Nuria desde la academia, explicarles un poquito cómo es el proceso, es decir, por dónde empiezan y qué es, digamos, en la práctica lo que hacen, digamos, el ABC de lo que hace un verificador. Sí, mira, yo lo que te puedo decir de más o menos cómo trabajábamos ahí era, normalmente nosotros monitoreábamos medios en general, o sea, hacíamos un monitoreo de medios, de la información que estaba corriendo en redes sociales y también teníamos este monitoreo del hashtag que era de verificado tal cual, o sea, quiero que verifiquen, nos ponían el hashtag tanto en Facebook como en Twitter. Entonces, obviamente, le dábamos prioridad siempre a la información que había sido más compartida y que había tenido como cierta relevancia o impacto que la gente pues estaba hablando al respecto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, bueno, se me viene ahorita un caso que fue además muy gracioso, en el que se decía que la esposa del actual presidente, del presidente electo, tenía un abuelo nazi, sí. ¿no? Sí, y sí. eso se hizo como muy viral y la gente lo estuvo como replicando bastante y la gente en realidad, algunos pues no sé si lo querían realmente o era un poco este fenómeno del que hablabas de que igual porque me cae un poco mal el candidato, pues lo replico. Hubo este fenómeno de que se compartió muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente, ella eventualmente la buscamos para que nos diera, o sea, una declaración al respecto, revisamos como un poco, ella nos explicó en el árbol genealógico que ella era, o sea, de ascendencia chilena, que no tiene nada que ver. Entonces, todo este tipo de información, lo primero que hacíamos era recibíamos como ahora sí que el pitazo, ¿no? O sea, la llamada de lo que estaba pasando, de ahí pasaba como a la mesa de ya si fuera un contenido escrito, un contenido multimedia, dependiendo, pues si era escrito iba hacia la mesa que era más animal político, que era el área que ellos hacían más fact-checking y verificación de notas de este tipo. Y si era algo como un video falso, por ejemplo, o sea, como videos, por ejemplo, truqueados, que ahorita me acuerdo de uno justo de Andrés Manuel en el que se decía que estaba pasado de copas y en realidad lo que había sucedido es que habían ralentizado el video y habían manipulado el video para que tú creyeras que parecía que él estaba hablando borracho, ¿no? Pero ¿y ustedes, por ejemplo, cómo se dieron cuenta de que ese video estaba manipulado?
Pues digo, o sea, la verdad es que uno como periodista tiene más herramientas como para ver las cosas, ¿no? Y al final, cuando tú ya ingresas ese video a un programa como Premiere, ¿no? Ves que los cuadros por segundo están más lentos, empiezas a observar, por ejemplo, en las imágenes, si te pones, o sea, le ponías mucha atención, que es lo que posteriormente hicimos un tutorial en el que le decíamos a la gente, mira, así es como lo verificamos, ¿no? Que creo que esa parte también es muy importante, el decirle a la gente cómo pueden ellos verificar información, ¿no? Porque la verdad es que no es una ciencia exacta, ¿no? Es como muy de poner mucha atención e investigar como en los lugares adecuados, ¿no? Y lo que veíamos era, si veías a una persona que estaba atrás con una grabadora, un reportero, se veía como muy lento, ¿no? Y además, o sea, la voz tenía un dejo extraño, entonces desde ahí, o sea, buscamos el video original, lo comparamos, lo cotejamos y entonces sí te dabas cuenta inmediatamente que había sido. Digo, él habla un poco pausado, pero no tanto como en ese video se veía, ¿no? Ajá. Antes de dar salida a algunos de nuestros comentarios, Nuria, ¿querías mencionar algo? Yo quería comentar porque es muy interesante cuando Ángel ha dicho que había ciertas noticias, ciertas fake news que se descartaban directamente precisamente para no darles mayor relevancia. Y en el ámbito de la comunicación política, que es donde yo ahora me muevo, hay una cierta preocupación sobre este tema porque, y yo creo que a la mente nos vendrá una figura política, hay ciertos políticos que están utilizando las fake news para desviar la atención sobre otros temas y que que los medios hablen sobre esta barbaridad que este político o política han dicho en Twitter y mientras tanto pues no hablamos de otros temas que podrían ser más interesantes o que podrían ser más negativos para él. Y en este caso hay lingüistas, sobre todo en el ámbito de la ciencia lingüística, que comentan esto mismo. ¿Hasta qué punto los medios deben de debatir, hablar de cada tuit que haga cierto político, cuando lo que está haciendo todos sabemos que es una mentira, pero está desviando el tema sobre otros temas que tendrían que estar sobre la mesa porque hay unas elecciones o porque había surgido el otro tema, pero yo digo esta barbaridad y ahora hago que todo a mi alrededor, todos los medios a mi alrededor hablen de este tema, digan que sí, que esto es mentira, que tenemos estos datos, pero es igual, yo ya la agenda mediática, la agenda temática ya la tengo y ya desviado la atención. Claro. Tenemos varios comentarios, les vamos a dar salida de una vez y vamos poco a poco respondiendo a ellos. Les recordamos nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, también en Instagram, @tvmorfosis, nuestro hashtag o etiqueta tvmorfosis. Nos pueden enviar mensajes de WhatsApp a través del 33 22 42 06 90. Fernanda Huizar nos dice, el acceso a la información veraz no es considerado un derecho, porque el periodismo tendría que caminar a un modelo publicitario utilizando la veracidad como target. La pregunta es para Nuria. Bueno, la dejamos en el tintero para dar salida también a los otros comentarios. A través de WhatsApp, Mariana Rodríguez nos dice, ¿podrían decir que es necesario no solo verificar información noticiosa, sino de otro corte? Esta es una buena pregunta también para nuestros invitados. Jorge Torres, ¿es la inmediatez el principal enemigo de la verificación de la información? Una buena pregunta también para nuestros invitados, tanto en las salas de prensa como en los grupos de WhatsApp. Y por ahí veía un comentario de nuestro compañero Edgar Olivares sobre la fecha exacta en que se fundó la agencia francesa. ¿Ya lo verificó él? Y es anterior. Bueno, vamos a seguir verificando el dato y esperemos que antes de que termine el programa tengamos la verdad sobre este dato. Nuria, sobre los comentarios que aquí Elodie, sobre los comentarios que aquí nos hace la audiencia, me parecen dos acotaciones importantes. Con respecto a si tenemos que verificar solo noticias, no. Verificamos muchísimo material que, como se ha dicho en otros paneles más temprano, fueron creados con intención de generar sea miedo, sea una inclinación política hacia un determinado lado, con todos los procesos de migraciones desde Venezuela, desde Centroamérica hacia Estados Unidos, se observa que hay una voluntad de generar antipatía, rechazo.
y la gente que comparte ese sentimiento va a compartir de forma espontánea y no pensada ese material en el que supuestamente se muestra a los autores, a los protagonistas de hechos macabros. Hemos verificado, como les decía, videos en Colombia donde se acusaba a bandas que agredían a la misma policía. Verificamos que eran propios colombianos que habían sido los autores de estos ataques. En Brasil lo mismo, habían acusado en el norte, en Roraima, cuando entraban muchos venezolanos, los habían acusado de haber matado a 2 comerciantes y resulta que los comerciantes daban entrevistas 2 días después a los medios locales. Sí habían sido atacados, pero no habían muerto y la investigación policial todavía estaba en curso. O sea que se habían apresurado en un determinado contexto a difundir falsas noticias. Que lo mencionábamos también, Elodie, el caso de Bruno Mars, ¿no? Que fue uno de los más... Un video muy compartido, una fotografía muy compartida. En realidad estuvimos varias semanas preguntándonos, veíamos que se compartía muchísimo en México fotos, capturas de famosos celebridades que asociaban con mensajes de alerta ciudadana. Era Rihanna, era Bruno Mars, eran capturas de series como Breaking Bad y en cada caso el mensaje era de alerta ciudadana. Cuidado, este güey está asesino, es asaltante. Exacto. Si lo ven en las inmediaciones de la ciudad universitaria, tengan cuidado porque pueden terminar mal y tal. Y vimos que se proliferaba tanto ese fenómeno que decidimos escribir sobre eso cuando en un principio pensábamos, bueno, todo el mundo conoce a Bruno Mars, no vale la pena verificar esto. Pero a medida que veíamos los comentarios y veíamos que la gente no lo conocía tanto y se creía estos mensajes, hicimos un primer artículo sobre solo Bruno Mars y después uno agrupando todos estos fenómenos, ya entrevistando a expertos y tratando de entender por qué la gente difunde esas historias, por qué inventan estas historias. Y en general dimos con que era por diversión y que los creadores no miden el impacto y la magnitud que puede cobrar su historia. Sí, muchas veces por diversión, ¿no? La gente ni piensa, ni se imagina el alcance que tendrá y resulta que tiene un impacto como si fuera una noticia real. Pero Elodie nos está informando producción que tiene listo el video, la producción que quiere hacer compartir con nuestra audiencia. ¿Quieres mandarla o la vemos directamente? La podemos mandar. Adelante, por favor. Directamente ellos. This information is killing people in India. It is polluting democracy in Brazil. Disinformation on migrants is a major threat to European elections in 2019. Facebook, Twitter, WhatsApp, Discord, Reddit, 4chan. Disinformation is everywhere, massively shared. Learning how to spot disinformation and track its sources, but we have a long way to go. Verification and sourcing are AFP's lifeblood. It is in our DNA. AFP is mobilizing our global network of 1,500 journalists and 200 bureaus to fight disinformation. We are also running projects with Facebook and FirstDraft. People say that reporting on the false is not our job. People say, why do you debunk stuff that nobody reads or that only suckers care? People say everyone is lying, including governments and heads of state. So fact-checking is a waste of time. But trust in the media is collapsing. We must regain confidence. Fact-checking and verification builds credibility. It is vital to the future of journalism.
Así es, tenemos que recuperar la credibilidad, sin duda alguna me parece un punto muy importante. Ángel, ahora que lo mencionaban en el video que nos comparte Elodie, el tema de los migrantes, y hoy por hoy en México, con el paso de la caravana centroamericana, hemos visto cualquier cantidad de información que resulta realmente escalofriante. Sí, justamente. Información falsa, quiero decirlo. Sí, justo lo que decía Elodie, a veces uno no sabe bien las motivaciones, pero en ciertas circunstancias son muy claras, ¿no? Y creo que en este caso de la caravana migrante pasó desde muchos actores del Partido Republicano que compartían incluso información falsa, ¿no? Que había, por ejemplo, este video en el que les daban dinero en Guatemala supuestamente, que lo verificamos y en realidad no había sido ahí, y sí les estaban dando dinero, pero eran un grupo de locatarios que se juntaron en esa ciudad para darles un apoyo para que tuvieran dinero para ir en el camino. Y en realidad, si tú veías la cantidad del dinero que les daban, pues no era como les están pagando para migrar, sino les están dando un apoyo mínimo, que serían, no sé, 100 pesos, algo así, estaba en quetzales creo, y es como, o sea, eso no equivalía a un pago como por este asunto que era toda esta teoría de conspiración de que incluso Soros estaba detrás de la caravana migrante y todo este tema que se manejó. Justamente mucha de la información que nos ha llegado ahora, que AJ Plus, después de verificado, decidió generar esta vertical que se llama AJ Plus Verifica, va muy en torno a, nos ha llevado muchísima de la caravana migrante. Por ejemplo, recuerdo que había imágenes manipuladas en las que se veía como, videos por ejemplo, un video recuerdo en el que se veía cómo golpeaban supuestamente a 2 policías mexicanos hasta dejarlos casi muertos. Y era real el video. Esta es la cosa también con las fake news, ¿no? Que a veces tienen un elemento de verdad, ¿no? Y esto es lo que hace que sea todavía más complicado para la gente discernir. Pero claro, ya una vez que uno investiga las cosas, te das cuenta que el video pertenecía a otro hecho en México, que la gente que estaba golpeando a los policías habían sido mexicanos en otra época, que no tenía absolutamente nada que ver. Pero parte de eso también es que la información no siempre es falsa en su totalidad, sino que es engañosa, ¿no? Es una categoría que también nosotros usamos a veces, que es como, al final, lo que buscan hacer es engañarte un poco con un video que tú lo ves y dices, claramente esto es real, o sea, no puedo decir que no es real. Y claro, es real porque sucedió, pero el contexto en el que te lo dan es otro, ¿no? Y entonces ahí es donde la desinformación se genera. La manipulación de una información verdadera que deriva en una información falsa. Ángel, también tenemos un material para compartir con nuestra audiencia. Bien. Vamos a verlo. Perfecto. No, los migrantes de la caravana no han quemado banderas de Estados Unidos. Tampoco han golpeado policías hasta dejarlos sangrando, ni han robado un mercado en Chiapas. Estas son algunas de las noticias y publicaciones falsas que hemos revisado para Verifica, pero la desinformación sobre la caravana sigue y sigue. También circulan afirmaciones sin sustento, como las que dicen que el magnate George Soros está financiando la caravana, o que el gobierno mexicano está desatendiendo las necesidades de los más pobres para atender las de los migrantes. Todas estas publicaciones tienen algo en común. Despiertan sentimientos de rechazo y resentimiento e incluso racismo y xenofobia, una categoría muy común en la desinformación. La noticia falsa, la base falsa es el alimento del prejuicio. Así se construyen los prejuicios, le ponemos etiquetas a las personas simplemente por provenir de un cierto país del cual tenemos una opinión y en ese sentido nos generamos ideas generalizadas. Mucha de la desinformación sobre la caravana refuerza los prejuicios de que los migrantes traerán problemas económicos y de seguridad a México, un país con mucho crimen y pobreza, pero no hay evidencia de que esto haya sucedido. La desigualdad no se va a resolver ni se va a empeorar por la presencia de personas migrantes. Somos un país de 120 millones de habitantes que tiene problemas más profundos que la migración de 7, de 10, de 15, de 20 mil personas. La desinformación con carga xenófoba es un fenómeno global. Sucede en Europa, Canadá y Australia, especialmente con los refugiados de Siria y la población musulmana. También ha surgido en otras partes de América Latina con decenas de fotos y noticias falsas sobre los migrantes haitianos en Chile, los nicaragüenses en Costa Rica y los venezolanos que migran a Perú y a Colombia. Y también pasa en Estados Unidos, con los migrantes mexicanos. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Son 7,000 personas las de esta caravana, vienen más, son personas diversas, la mayoría de ellas caminando en paz y haciendo su tránsito en paz, pero bueno, puede que haya unos cuantos incidentes que cuenten una historia distinta, pero no dejan de ser incidentes, no dejan de ser anécdotas.
Nuria, ¿por qué es importante tener estas unidades de verificadores? Y regresamos al tema de la mesa de la charla hoy. ¿Quién verifica el trabajo de los verificadores? Bueno, podríamos entrar en un bucle de que hay otro verificador y que el verificador verifica al verificador y seguir. Exacto. Pero yo creo que efectivamente el fact-checking es más necesario que nunca. También nos devuelve a la esencia del periodismo, todo el que el periodismo en sí debería verificar antes de publicar, pero bueno, también creo que había una pregunta sobre la inmediatez y verificar también nos generaría otro debate, pero yo creo que es muy, muy necesario. ¿Quién verifica? Ángel comentaba, tenían dentro de su equipo verificadores. Yo creo que a los verificadores les acaban verificando los hechos. Y si tú muestras hechos, estos ya te están verificando y están contrastando la opinión que tú estás presentando. Claro. De hecho, ellos existen precisamente porque no se están utilizando los hechos para crear noticias, para crear la verdad, para mostrar una verdad. Entonces yo creo que al final a los verificadores quienes les están verificando son los propios hechos que muestran que bueno, pues que es la labor y que va a seguir creciendo como han estado creciendo en estos únicamente 3-4 años. Claro. Habría también que reflexionar un poco sobre este fenómeno, lo decíamos, relativamente nuevo. Sin embargo, no es que antes no existían las noticias falsas. Lo que no existía eran esta mar de oportunidades que hoy por hoy nos da el Internet. Porque imaginemos que todavía hace pues algunas décadas para poder contrastar una información o tendríamos que ir a una hemeroteca o quizá ir a una biblioteca o quizá hacer una investigación de campo amplísima que quizá nos llevaría meses para poder constatar si un hecho era real o no. También es verdad que era mucho más complicado compartir o difundir o viralizar esta información porque no existía las herramientas que hoy tenemos. Es por ello que este fenómeno hoy por hoy, digamos que forma parte de esta torrente en el que las tecnologías, Elodie, nos están también transformando la forma en que hacemos periodismo. Es decir, por ejemplo, hoy un periodista ya no nada más se dedica o se puede dedicar a reportear o a escribir una noticia, es que hoy por hoy puede incluso verificar el trabajo de otros compañeros. Sí, lo hacemos, es parte de nuestro trabajo y así como... Volviendo al tema del debate, ¿quién verifica a los verificadores? Yo creo que el periodismo está en constante evolución. Antes no imaginábamos que el oficio iba a transformarse de esta manera y que iba a haber equipos dedicados a verificar lo que antes se creía que se contaba como una verdad. Ahora contar la verdad no es suficiente, hay que contar también que aquello no es verdad. Entonces es como complementario para acomodar todos los elementos a los lectores y que ellos con pruebas, porque nosotros no verificamos opiniones. A partir de ahí, digamos, verificamos datos, verificamos hechos, comparamos material, intentamos llegar al origen de un material, pero no vamos a comparar opiniones. En cuanto a libertad de prensa o a libertad de expresión, yo creo que no es una amenaza el fact-checking, sino bueno, volviendo al tema de la verificación de nosotros mismos, yo creo que es una costumbre sana que estamos reincorporando, incluso en el seno de nuestra redacción en AFP somos una cantidad de periodistas que trabajamos juntos. En la misma redacción hay gente que cuando le voy a hacer una pregunta me dice, si eso todo el mundo sabe que no es cierto, ¿para qué me estás pidiendo que llame a la policía o a la aduana Y porque hay gente que sí cree que lo es. Entonces, hay un cambio de mentalidad, nos tenemos que adaptar a las nuevas inquietudes de los lectores y a la falta de herramientas. Nosotros, así como contaba Ángel, en el blog solemos detallar mucho qué herramientas utilizamos para verificar fotos, videos, cómo hacemos las búsquedas inversas, qué extensiones podemos poner en los navegadores. Son todas herramientas gratuitas que ustedes los estudiantes pueden utilizar desde hoy mismo y hacer como experimentos para verificar material. Bueno, pues ahí está, e insistimos,
jóvenes que nos siguen aquí en el estudio y quienes nos siguen a través de las diferentes formas en que estamos transmitiendo, vale la pena revisar estos ejercicios, estos esfuerzos periodísticos que, por cierto, lo decíamos, nos han llevado a otra forma de hacer periodismo, el periodismo colaborativo. Ángel, nos decía producción que llegó una pregunta para ti, vamos a ver si podemos verla aquí en pantalla, para que por favor le respondas a nuestra audiencia. Vía WhatsApp verificaron si toda la campaña difamatoria en contra de Ricardo Anaya fue cierta o no. Eusebio González, para el panelista de verificado.mx. Bueno, quien lo manda es Eusebio González. Sí, bueno, recuerdo que este tema de Ricardo Anaya fue como muy recurrente porque por todo este asunto de lavado de dinero y demás. Claro, hay lugares a los que los verificadores no podemos llegar, ¿no? También porque al final hay información que, yo qué sé, si está en un proceso judicial, nosotros no somos jueces, ¿no? O sea, no podemos tampoco meternos en un asunto legal en el que todavía no se sabe si hay pruebas suficientes. O sea, yo creo que hay que tener muy claro que también hay información a la que no podemos tener acceso, porque siendo realistas, pues no hay, o sea, insisto, no podemos ser la Procuraduría, ¿no? de México. Entonces, hay cosas que nosotros lo que hicimos fue sí verificar como lo que estaba por encima. Sobre todo había muchas cosas de Ricardo Anaya que luego como hechos como ligados a esto que eran otras campañas, de que se salió que tiene otra casa en no sé dónde, eso sí lo verificábamos, en su declaración patrimonial no aparece y tal, pero no podíamos tampoco verificar en ese momento porque estaba en un proceso judicial, y en ese respecto no, ahora sí que ahí sí la autoridad, y como no es la autoridad como tal la que estaba en la campaña, ¿no? O sea, no era el presidente, o sea, no era el partido del presidente, más bien de la República el que estaba haciendo directamente, o no podíamos verificarlo como tal. Pues ahora sí que hay lugares en los que creo que es imposible, y creo que también es un poco engañoso que hacerle creer a la gente que podemos verificar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo viene en materia de desinformación que es muy clara, de fuentes como muy tangibles, ¿no? Y que es muy evidente. O sea, yo volviendo un poco al tema y de lo que se le doy de este cambio de mentalidad, me parece que los verificadores ahora tenemos más un rol como de un poco curadores de información, o sea, un poco como revisar qué es lo que está ahí en el universo que es el Internet, que es algo súper vasto y que tiene muchísimas, o sea, hay fuentes diversas y que puede venir de cualquier persona, puede salir del celular de una persona de no sabes qué parte del mundo, ¿no? Yo creo que más bien nuestro rol es verificar que esa información, o sea, curarle, decir a la gente, esto es lo que en realidad es real, ¿no? Yo creo que la manera de verificarnos a nosotros mismos son los hechos, como bien decía Nuria, pero también creo que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Con qué fuentes utilizaste, que creo que eso a veces se ha perdido, y no lo digo como una crítica a los medios en general, pero en algunos casos, no tanto por los medios grandes que tienen o medios que sí tienen periodistas laborando en ellos, sino por a veces pequeños blogs que luego la gente confunde con un gran medio de comunicación o con un medio prestigioso, que bien puede ser una persona con una computadora en su casa subiendo información, ¿no? Creo que a veces eso es lo que sucede mucho, que la gente no dimensiona estas diferencias, porque a veces también nosotros como periodistas creemos, pero ¿quién va a creer esto, no? Pero en realidad, y en la experiencia de verificado, a nosotros nos parecía en WhatsApp, la gente a veces creía unas cosas increíbles. ¿Por qué? Porque es gente que solo tiene acceso a esa red, ¿no? Por ejemplo. Claro. O sea, hay millones de personas que no usan Facebook, que no usan Twitter, pero que usan WhatsApp. Exacto. Entonces, que les llega en Brasil pasó esto mucho con Bolsonaro, ¿no? Hubo muchas cadenas de desinformación hacia los candidatos opositores en los que se hablaba de un montón de falsedades. Y también verificamos esta información en algún momento, ya ahora desde AJ Verifica, porque había muchas cosas que no eran reales, ¿no? Pero la gente las compartía porque les simpatizaba y demás, y no se daba ese tiempo para verificarlo antes, ¿no? Claro. Híjole, se nos ha ido como agua este programa. Nos quedan muchos elementos en la mesa. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles, y a lo mejor sea parte de las conclusiones que ya vamos a entrar, ¿qué tanto impacto tiene una vez aclarada la información? Porque claro, una información falsa se viraliza, pero luego cuando un verificador
establece o comprueba que es una información falsa, ¿qué tanto tiene el mismo impacto que tuvo cuando fue publicada originalmente? Pero antes de que nos respondan, leemos las más preguntas que nos llegan, comentarios, y con esto iniciamos nuestra ronda de conclusiones. Andrea Gutiérrez nos dice, existen medios que incluso caen en fake news. ¿Cómo no caer en fake news con tal de ser tendencia y ser el primero en realizar una nota? Un ejemplo es Reforma, la investigación y verificación que hacen. Eso es lo que dice Andrea. Tenemos otros comentarios. Karen Barajas nos dice, hay estudios que indican que la red social por la que más noticias falsas se difunden es WhatsApp, lo que nos decías, Ángel. En torno a eso, Mark Zuckerberg indicó que apareciera la leyenda reenviado en cada mensaje que lo fuera para disminuirla. Sin embargo, no es suficiente. Bueno, iniciamos nuestra ronda de conclusiones. Elodie. Quisiera responder a Karen que es una de las medidas que fueron tomadas en WhatsApp y para combatir la viralidad de las falsas noticias. Todo esto de la fake news es algo que evoluciona muy rápido y yo veo que las plataformas están corriendo atrás del fenómeno, intentando adaptarse y tomar medidas para que no se les vaya de control. Facebook, somos socios de Facebook en AFP junto con otros medios en América Latina y en el mundo. En la medida en que los artículos que verificamos los introducimos en la plataforma de Facebook, los vinculamos al artículo de la falsa noticia y en teoría si el mismo usuario, la misma página se dedica a publicar falsas noticias, va a haber un impacto, va a bajar la visibilidad de sus publicaciones e incluso para algunas dejan de poder monetizar en Facebook si constatan que se dedican a publicar falsas noticias. Entonces, es cierto que no es suficiente, pero también están intentando como ponerse al día con lo que está pasando. Muchas gracias, Elodie. Nuria, conclusiones. Conclusiones. Bueno, yo creo que, como he dicho antes, el fact-checking es más necesario que nunca y que en los próximos años vamos a ver un crecimiento. Creo que la desconfianza en los medios, la polarización política y un factor del que no hemos hablado, pero que está encima, por encima de todo, es la precariedad del periodismo, porque seguramente si tuviéramos unos medios y la profesión periodística estuviera mejor valorada y en mejores condiciones, no estaríamos hablando tanto de fake news. Con lo cual yo creo que vamos a continuar y yo creo, y este vídeo que aquí se ve muestra un poco los retos con los que se va a tener que enfrentar el fact-checking, que en este caso, no sé si el sonido. ¿Podemos escuchar el audio? Si se puede. Person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. Lo que muestra es el deepfake, que es realizar vídeos falsos con unas imágenes que existen y haciendo, digamos, que la persona de la imagen, que puede ser Barack Obama, que aparecía en este vídeo, o otros políticos, digan cosas con su voz, es un programa de simulación de voz, con su voz digan cosas que no han dicho nunca. Entonces, yo creo que este va a ser uno de los retos con los que se va a encontrar el fact-checking, vídeos que aparentemente son reales, declaraciones que tú estás viendo que las está diciendo Barack Obama o que las está diciendo Theresa May y tú lo estás viendo, es la voz de Theresa May, es la imagen de Theresa May, pero no es ella, es una recreación que se ha hecho desde cualquier lugar. Pues yo creo que este es uno de los retos con los que se va a presentar el fact-checking y que a lo mejor el año que viene también nos encontramos que la próxima edición de TV Morfosis es un especial únicamente de fact-checking. Lo veremos. Y cómo cada vez es más los que viralizan o difunden información falsa, cada vez van encontrando, mutando, ¿no? A hacer todavía más difícil la verificación de esa información. Eso mismo. Ángel, conclusiones.
Bueno, yo vi por ahí una pregunta que me gustaría retomar para esta conclusión, que es que preguntaba alguien por ahí, creo que en WhatsApp, que cómo puede una persona sin herramientas periodísticas, o sea, que no tiene conocimientos periodísticos, verificar si algo es falso, ¿no? Yo creo que una parte muy importante también de los verificadores ahora es esto que nosotros llamamos media literacy, que es un poco como un poquito como dar clases a la gente en decir, a ver, si recibes una noticia y es la única fuente, un mini blog que en su vida ha aparecido en ningún lado y demás, si ves que una fotografía es algo súper impactante y no ha sido algo grande en los medios, si las fuentes son como un rumorología o dicen que fuentes de un estudio científico sin citar el estudio científico, creo que esos son como claves muy básicas para mínimamente dudar, ¿no? Y yo creo que dudando pues ya entras como mínimo en esta retórica de buscar otra fuente y consultar si está publicado en otra cosa. Y algo que decimos mucho en AJ Plus Verifica es viralicemos la información confiable, ¿no? Que yo creo que ese es un gran problema que yo creo con el que nos topamos los verificadores, que muchas veces una foto, un video, una nota que se viralizó 1 millón de veces, luego la verificación se viraliza a la mitad o una tercera parte, entonces de todas formas la desinformación prevalece, ¿no? Entonces yo creo que esa es una clave importante, el que viralicemos la información confiable. Ángel, Nuria, Elodie, muchísimas gracias, un gusto compartir con ustedes este espacio y sí, efectivamente me parece que habrá que hacer más programas sobre verificación. Gracias a ustedes y muy buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.